no está hablando de que Dios nos mete en la tentación, más bien es una oración de limpieza espiritual. Es que nosotros debemos pedirle al Padre que no nos lleve a una prueba de nuestra fe, que debido a nuestra inmadurez y debilidad pueda convertirse en una tentación insoportable hacia el mal. Es una oración donde Cristo está enseñando a sus discípulos a orar y les dice, pidan por su limpieza espiritual que no se conviertan las tentaciones en pecado. Ahora, hermanos, ¿cuál es la primera cosa por la cual no debes culpar a Dios por las tentaciones? Por la naturaleza de Dios. Él es santo, santo, santo. ¿Por qué más no debes culpar a Dios por tus tentaciones? Por la naturaleza caída del hombre. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia voluntad, es atraído y seducido. Hermano, una segunda evidencia de que Dios no es responsable de nuestras tentaciones es nuestra propia naturaleza, es decir, esa naturaleza espiritual caída que es susceptible a la tentación. Quiero que pongas atención en la frase cada uno. Sino que cada uno. La frase cada uno habla o enfatiza la universalidad de la tentación, es decir, todos los seres humanos seremos tentados, cada uno. Hermano, es por eso que este mensaje es muy importante. Quizás ahorita haya personas que me están escuchando, que quizás tú conoces, que están en tu iglesia, que están siendo tentados de alguna manera. Una mujer en su trabajo, un hombre en su trabajo, a través del internet, viendo cosas inadecuadas, inmorales, escuchando cosas incorrectas. Cada uno es tentado. Cada uno es tentado. Todos somos tentados. Hermano, que eres pastor, cuando te subas al púlpito a predicar, siempre predica de tal manera que tú ves a los hermanos, aún el más espiritual, como que está cayendo ante una tentación. Predica de tal manera que la santidad de Dios los abrume para que ellos se aparten del mal. Porque a veces damos por un hecho que hay ciertos hermanos muy espirituales que están bien arraigados en Dios, y no dudo que así sea, pero el diablo siempre está trabajando y cada uno significa que todos seremos tentados. Y viene la palabra, cada uno es tentado. La palabra tentado ya dije que viene del griego, peraismo, que quiere decir prueba, análisis. Pero esta palabra está en presente, es decir, es algo que ocurre repetidas veces, es algo que ocurre de manera inevitable. Tentado está en presente, continua, repetida y constantemente lo serás. Escúchame, hermano, constante y repetidamente serás tentado. Al salir a la calle, al estar con los amigos, al estar con la familia, al estar solo. Ahora, dice la Biblia, se usan unos términos demasiado gráficos, hermanos. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es, fíjate qué palabras, atraído y seducido. En este texto encontramos esta palabra atraído, que es un término que se usaba en el griego para la cacería. Es decir, para poner una trampa tentadora para atraer a algún animal ingenuo. La palabra seducido o seducir en el griego se utilizaba también para un término no tanto de cacería sino de pesca, para referirse a la carnada, cuyo propósito era atraer, seducir a la presa, capturarla y matarla. Por ejemplo, hermanos, Pedro empleó esas palabras para los falsos maestros. Fíjese, escúcheme, segunda de Pedro 2:14 dice, hablando de los falsos maestros, ¿por qué los falsos maestros tienen tanta gente en sus iglesias hoy en día? Dice,
Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Ellos ponen trampas para los ingenuos, ponen carnadas para atraerlo. Dice, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Versículo 18 de 2 de Pedro 2. Fíjese, escúcheme. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven del error. ¿Cómo seducen los falsos maestros a las personas para que entren a sus religiones? Los seducen con concupiscencias de la carne. Hermanos, no es desconocido que hay personas abriendo supuestas iglesias o las sectas. Por ejemplo, hermanos, los testigos de Jehová, vamos a hablar. Ellos permiten que sus miembros tomen, bailen, hagan fiestas. ¿Por qué están un testigo de Jehová en su religión? Porque hay muchas concupiscencias de la carne. Porque un mormón, quizás no todos los mormones lo hacen, pero lo hicieron o lo hacen. Los mormones, en una de las cosas que ellos hacían de las prácticas, tenían 7 mujeres, concupiscencias de la carne. ¿Por qué Cristo, cuando Él estaba predicando, muchos volvían atrás? Porque sus palabras eran duras, palabras de santidad, había un solo camino. Los falsos maestros tienen tanta gente en sus iglesias porque los seducen, los atrapan, los atraen. Pero eso es una trampa. Los animales y los peces, es decir, atraído y seducido, se atraen con muy buenos resultados a las trampas, porque el cebo que se emplea, el cebo, la carnada, es muy atractivo y no lo pueden resistir. Es decir, luce bien, huele bien, y entonces eso apela al sentido del animalito. El animalito, con tal de comer, el olor lo atrapa, la comida lo atrapa y va a caer a la trampa. Es decir, hermanos, su deseo por la carnada se vuelve tan intenso que pierde la precaución y pasa por alto la trampa, pasa por alto el anzuelo y se da cuenta cuando es demasiado tarde. Estoy describiendo a un animalito que va a una trampa, pero hermano, esto mismo es lo que pasa cuando tú caes a la tentación. Tu propia concupiscencia, es decir, tu deseo carnal, tu voluntad carnal, apela a los deseos del pecado. Y te atrapan y huele bien y luce bien y parece bien el pecado, parece bien tener una relación ilícita, parece bien ver cosas inadecuadas cuando estoy solo, parece bien comportarme como un incrédulo con mis amigos que no son creyentes, parece bien y huele bien, a cabo nadie se está dando cuenta, pero hermano, por favor, date cuenta, es una trampa. Tu propia concupiscencia te atrae como un animalito a la trampa, como un pajarito, como un conejito que van a la trampa y cuando ya están ahí comiendo, los atrapa y se dan cuenta que no era la mejor opción. Hermanos, la concupiscencia, la palabra concupiscencia, se refiere a un deseo fuerte y profundo, a un anhelo de cualquier tipo, bueno o malo. Hermanos, estaba leyendo el libro de Proverbios esta semana y ahí la Biblia habla de cuando un hombre sigue a una mujer extraña, es decir, una relación ilícita. Dice que el deseo por esa mujer es tan fuerte que el hombre de Dios, el hombre cristiano o el hombre en general no mira atrás. El libro de Santiago dice que su espíritu, en el libro de Proverbios dice que el hombre va y cae en los labios de la mujer ajena porque son dulces como la miel. Hermano, la concupiscencia se refiere a un deseo profundo, pero puede ser para bien o puede ser para mal. En este caso lo estamos viendo en el pecado. Así que, hermano, escúchame por favor. El pecado puede parecer atractivo y deleitoso, y por lo general lo es, pero solo por un tiempo. Cuando la trampa se cierra, te das cuenta del problema en el que te metiste. Así que déjame decirte algo, hermano, que me estás escuchando. Y voy a hacer eco de lo que te dije. Yo sé que me están escuchando muchos hermanos muy espirituales, muchos hermanos que tienen una relación muy buena con Dios, pero yo voy a predicar como si cada uno estuviera siendo tentado. Y quiero decirte esto, hermano,
si estás siendo tentado por el dinero, por la fama, por una mujer, por un hombre, por favor, sé que parece atractivo, sé que parece deleitoso, pero solamente será un tiempo. Después vendrá la amargura de haber cometido tal tentación. Hermanos, lo que hace atractivo al pecado no es que el pecado sea atractivo, porque yo te estoy hablando de que el pecado trae muerte. Lo que hace atractivo el pecado es tu concupiscencia, es tu deseo carnal, es tu vieja naturaleza. La vieja naturaleza, la concupiscencia, hace que el mal parezca más atrayente que la justicia. Por eso hay tantos jóvenes tan mundanos dentro de nuestras iglesias, porque a sus ojos es más atractivo, es más atrayente ser como las estrellas de Hollywood, como los cantantes, vestirse como ellos, que ser justos para Dios, porque el pecado que está en nosotros, nuestra vieja naturaleza, nos dice y nos hace ver que la trampa es demasiado deleitosa. Es decir, hermanos, el pecado hace ver que la falsedad es más atrayente que la verdad. El pecado, nuestra concupiscencia, hace ver que la inmoralidad es más atrayente que la pureza moral. Hoy en día, en cualquier programa de televisión o muchas veces en las pláticas de los inconversos, ellos dicen, entre más mujeres tengas, entre más mujeres con las cuales hayas estado, es mejor, eres un héroe. Pero eso es lo que hace que el pecado en la concupiscencia interna nuestra nos muestre. Pero a los ojos de Dios y a los ojos de un cristiano y a los ojos de la Biblia es mejor la pureza que la inmoralidad. Pero el pecado, nuestra concupiscencia, nos hace ver que la inmoralidad es más atractiva que la pureza moral. A veces nuestra concupiscencia nos hace ver que las cosas del mundo son más atrayentes que las cosas de Dios. Así que no podemos culpar a Satanás, a sus demonios, a los impíos del mundo en general por nuestra propia concupiscencia y mucho menos culpar a Dios. Hermano, por favor, entiéndeme. Yo sé que me estás escuchando y quiero decirte esto. El problema no está afuera. El problema está dentro de ti y de mí. Somos carnales, es decir, somos cristianos, tenemos a Cristo, pero ahí está la vieja naturaleza en nosotros. Pablo escribió este precioso texto que muchos nos vemos identificados con él. Romanos 7, 18 al 25. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién podrá o quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Jeremías dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Hermanos, vuelvo a repetir. Sé que hemos sido salvos, sé que tenemos al Espíritu Santo, sé que tenemos una nueva naturaleza divina, pero hermano, tienes un enemigo dentro de ti. Padres que me están escuchando, yo sé que las influencias que tus hijos puedan tener con sus compañías son muy importantes, pero déjame te pongo este ejemplo. Si tú tienes un vaso de leche y vas caminando por la calle y te tropiezas, se va a derramar lo que tienes en el vaso, que es decir, la leche. Tus hijos tienen dentro de ellos el pecado. Si se empiezan a rodear de gente que les va a mal influenciar, se va a derramar lo que hay dentro de ellos, que es el pecado, porque está dentro de ellos. Así que muchas veces yo sé que queremos culpar a las influencias y tienen parte, pero también debes entender que tú y yo y tus hijos tienen una naturaleza vieja con la cual seguimos batallando. ¿Y cómo se manifiesta?